Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar esta tarde, esta noche ya con nuestro estudio bíblico, segundo estudio bíblico del año. Dejamos el tema la semana pasada acerca de el diezmo. Ya reflexionamos desde la enseñanza de la Biblia qué es y qué no es el diezmo. Recuerde que el diezmo nace definitivamente en el corazón de Dios, es la intención de Dios para nuestro beneficio, ¿sí? El diezmo es una manera en la que Dios se siente honrado, ¿sí? Es la manera en la que nosotros le demostramos a Él que queremos su intervención en nuestra vida. Toda esta enseñanza, hermanos, es en el contexto del libre albedrío que el Señor le concedió al hombre. Dios quiere ser bueno con nosotros, Él lo ha demostrado así, pero nos da la libertad de escoger, ¿sí? Por allá en Deuteronomio 30, el Señor le llama la atención al pueblo de Israel en este sentido y le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Es decir, aunque ciertamente el hombre puede escoger en vivir conforme a los principios de Dios, en vivir para Él y disfrutar de la bendición, o vivir lejos de Él y entonces enfrentar las consecuencias de una vida así, de una vida lejos de Dios. Enfrentar pues la muerte y la maldición por causa de nuestro pecado. Pero Dios insiste y le dice al pueblo: escojan la vida, y nos dice a nosotros hoy: escojan la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Pero el Señor, como les digo, no va a forzar su bendición. Él quiere ser bueno, Él quiere bendecirnos, pero pues depende de nosotros si queremos, si anhelamos esa bendición, si deseamos además que esa bendición sea extendida a nuestros hijos, ¿sí? En esta enseñanza, hermanos, no debemos pues de perder de vista esta verdad, ¿sí? Y no consideremos a un Dios, como les he dicho, que castiga, a un Dios que si no le damos, Él nos va a quitar cosas. No. Simple y sencillamente, cuando nosotros nos acercamos a Él, consentimos que Él participe de una manera activa en cada circunstancia de nuestra vida. Así empieza la vida cristiana. La salvación, hermanos, no es algo que ganemos, no es algo que podamos obtener por nuestras acciones, por que podamos cambiar de vida para ganarnos esa vida eterna, sino que es algo que recibimos por fe. Es un don de Dios que nosotros simple y sencillamente le decimos: sí, Señor, lo acepto, sí, creo en ti, acepto y recibo lo que tú tienes para mí. Así también, hermanos, esta participación de Dios en nuestras finanzas, en el cuidado integral de nuestra vida. Les decía que el diezmo es la manera en la que el Señor se sabe honrado por nosotros. En el huerto del Edén, la manera en la que Adán y Eva habrían de demostrar su honra a Dios era no comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así era como para Adán y Eva Dios sentía que ellos le honrarían, ¿sí? Era la manera en la que ellos le habrían de mostrar la honra. Así en nuestro tiempo, hermanos, el Señor se sabe honrado, se siente honrado cuando nosotros le damos a Él el diezmo. Por una simple y sencilla razón: reconocemos que toda la bendición que tenemos viene de Él. Le damos a Él la honra, es un acto de alabanza, de adoración, de gratitud, por supuesto,
a partir de la revelación que comentábamos la semana pasada, ¿no? Saber que todo lo que tengo viene de Él. Y entonces Él estableció este principio, que hermanos, no va a cambiar. La Escritura dice que mientras el cielo y la tierra existan, no dejará de existir el proceso de la siembra y la cosecha, ¿sí? Este principio va a permear y está vigente en la historia de la humanidad. Así que lo que quiero esta noche que entendamos acerca del diezmo es que es para nuestro beneficio, ¿sí? Usted debe entender esto, que si el Señor nos pide que hagamos esto, no es porque quiere quitarnos algo, no es porque quiere descompletar nuestra quincena o nuestras utilidades, sino por el contrario, Él quiere intervenir en favor nuestro. Este principio del diezmo, déjeme decirle que ya lo están usando incluso los asesores financieros seculares. Ya en maestrías, en diplomados, en doctorados, enseñan este principio desde la perspectiva a veces de la responsabilidad social, por ejemplo, y le enseñan a los empresarios en todas estas escuelas de negocio en el mundo que deben de compartir, ¿sí? Que de lo que han recibido, de lo que han ganado, tienen que compartir con la sociedad. Hay un principio que ahora se está enseñando así, y no es otra cosa que el diezmo. Obviamente no lo manejan en ese término, aunque la gran mayoría de estos asesores de estas instituciones educativas hablan del 10%, ¿sí? Que es bueno que las empresas hagan esto y entonces de alguna manera van a recibir un beneficio en el contexto social en el que cada empresa se desenvuelve, ¿no? Porque obtendrán obviamente mejores empleados, mejores familias de los empleados, seguridad, en fin, una serie de beneficios que los gurús de las finanzas le están viendo a esta práctica. Pero aquí el Señor, hermanos, habla de algo sublime. No habla solamente de una operación aritmética de quitarle a tus utilidades o a tu sueldo el 10% para entregarlo, sino Él habla de una multiplicación. El libro de los Proverbios en el capítulo 3 dice: honra a Jehová con tus bienes y entonces serán llenos, ¿sí? Tus lagares, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En el original, la palabra diezmo, en el griego, maser, la raíz de esta palabra, que se traduce así, hacer, es la raíz de la palabra riqueza. Es decir, cuando Dios está pensando en el diezmo, está pensando en algo, una bendición multiplicada para ti y para mí, ¿sí? Que nosotros podemos disfrutar de Él. Por eso insisto, el diezmo es para nuestro beneficio. De esa manera honramos nosotros a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él. Es un acto de adoración, es un acto de gratitud. Y cuando nosotros hacemos eso, a partir de lo que Él ya nos dio, recuerde, el diezmo no es una negociación con Dios en la cual le decimos te doy para que me des. No, el diezmo es la bendición que Él nos ha dado. Nosotros le reconocemos que viene de Él, le agradecemos y le honramos a través de nuestro diezmo, reconociendo todo esto. Así le adoramos, así le alabamos. Es la manera en la que Él se va a sentir honrado. Hay cosas en las que, por ejemplo, no, tal vez para una mujer en casa, el día de su cumpleaños o en la celebración del Día de las Madres que está pronto a llegar otra vez acá, ¿no?
Usted puede llegar y hacerle un regalo, no sé, una licuadora, una lavadora, alguna cosa que usted sabe que ella va a usar. Pero cuando ella lo recibe, va a decir, bueno, me estás dando más trabajo, ¿verdad? O sea, me estás dando herramientas para mi trabajo y ciertamente lo agradecen y ciertamente es de beneficio, ¿no? Pero a lo mejor ella se sentiría más honrada si usted le obsequia un ramo de flores, alguna joya, alguna cosa que ella pueda usar en su persona y disfrutar. Eso le puede hacer sentir más honrada que una lavadora, que no sé, algo que incluso puede ser más costoso. Pero es la manera. Es la manera en la que ella siente o se siente honrada. Así, hermanos, nuestro Dios. Nosotros podemos pensar en muchísimas cosas, ¿no?, que podemos hacer para honrarle a Él. Pero Él ha establecido este principio del diezmo para que nosotros le demos a Él esta honra, reconociendo lo que Él ya nos ha dado. Pero, además, abre la posibilidad a Dios de verdaderamente derramar sobre nosotros esta bendición hasta que sobreabunde. Mire, volvamos a Proverbios capítulo 3. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sí? Así es como el Señor se siente honrado, pues. Nos queda claro, ¿verdad? Y entonces viene un resultado. Viene un beneficio para nosotros. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Vea entonces que no es una simple operación aritmética, sino, hermanos, es algo exponencial, es algo sobrenatural. Entonces dice, serán llenos tus graneros con abundancia. No solo llenos, sino con abundancia. Así que podemos nosotros, hermanos, confiar en esta promesa del Señor y saber que Él va a cumplir, que Él va a otorgarnos este beneficio que ha prometido en su palabra, cuando nosotros le hemos honrado por lo que ya Él nos ha dado. Y luego dice, y además tus lagares rebosarán de mosto. El mosto es el precursor del vino. De hecho, alguna traducción en lugar de mosto pone vino nuevo, ¿sí? Ese es donde en uno de los procesos para producir el vino. Hay dos enseñanzas aquí. Primero, cuando se refiere a los graneros llenos con abundancia, está hablando de la bendición material, ¿sí? Cuando se refiere a los lagares que rebosan de mosto, el vino en la Biblia está ligado con el gozo, con la alegría, con la plenitud, con el deleite. Cuando habla el salmista acerca de la mujer, dice, tu mujer sea como vid plantada alrededor de tu casa, ¿sí? Un amor embriagante, deleitoso, es lo que el Señor está pensando para la pareja. Así lo diseñó Él. Así que, cuando vemos junto aquí en esta bendición, después de honrar nosotros al Señor con nuestros bienes y con las primicias ahí es el primer fruto, ¿sí? Es decir, cuando yo pienso en lo que he recibido del Señor y lo pongo a Él como prioridad, ¿sí? No al último, no es, Señor, bueno, pues espérate a ver qué me queda al final de la semana, al final de la quincena, y ya de ahí, pues entonces vemos. No, hermanos, primicias, es decir, considerar al Señor como mi prioridad. Lo primero, he recibido esto, Señor, aparto esto en un acto de acción de gracias, de adoración a ti. Quiero honrarte de esta manera por esta bendición que he recibido. Y no tiene que ver la cantidad,
¿sí? Esto es proporcional. Así que tan es valioso, hermanos, el diezmo de aquel que diezma de 100 pesos, de 1000 pesos, como el que diezma de 1,000,000. A los ojos de Dios tiene el mismo valor. Y nosotros entregamos esto y ahora viene para nosotros este beneficio. A partir de un beneficio que ya teníamos, ¿sí? Que recibimos antes y todavía el Señor nos da más. Y entonces entramos en ese círculo virtuoso de bendición en el que el Señor quiere que vivamos nosotros de manera continua. Así que no solo tiene que ver con la abundancia de las cosas materiales, con tener en todas las cosas todo lo suficiente, sino que tiene que ver también, queridos hermanos, con el poder disfrutar. ¿Cuántas personas tienen solamente los graneros llenos con abundancia, pero no tienen los lagares rebosando de mosto? Es decir, pueden tener mucho dinero, pero no lo disfrutan. Y se van a morir sin disfrutarlo. Y lo más probable es que cuando se vayan así, ese dinero que tanto cuidaron va a causar mayores problemas. Va a generar muchos conflictos en la descendencia. Y Dios quiere evitarnos eso. Dios quiere, hermanos, que aprendamos a disfrutar lo que tenemos de Él. Toda esta bendición, dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Es decir, que podamos disfrutarla, que podamos compartirla. Cuando nosotros estamos en plenitud, cuando estamos gozosos de todo aquello que el Señor nos ha dado y no tenemos el pendiente de qué nos deparará el futuro, ¿no? Porque hay personas que pueden morirse de hambre hoy con tal que no les falte para comer mañana. Es decir, no, es que ¿y si mañana? Entonces no, mejor no vamos de vacaciones, mejor no arreglamos la casa, mejor no hacemos esto, mejor no compramos aquello, mejor no vamos a un restaurante a comer porque ¿y mañana cómo vendrán las cosas, no? Entonces pueden vivir hoy de manera miserable, teniendo todo para disfrutar, con tal de que pues mañana no tengan ese problema. Y es absurdo. El Señor quiere que tú y yo disfrutemos lo que Él nos ha dado. No quiere decir que seamos derrochadores del dinero y que despilfarremos lo que el Señor nos ha dado. Al fin y al cabo, mañana el Señor estará ahí. Por supuesto que va a estar ahí, pero el principio de la riqueza, hermanos, acumulada, lo encontramos aquí. Llegamos a disfrutar lo que tenemos y termina la semana, la quincena o el periodo de mis utilidades, ¿sí? Por mis negocios. Pagué todo lo que debía, disfruté lo que debía y me sobró. Este es el punto al que el Señor nos quiere llevar. Ahora, usted puede pensar ahorita, no, pues ¿cuándo me va a sobrar si a veces es día 12 y ya no traigo para el resto de la quincena? Bueno, cuando nosotros permitimos que Dios se involucre en nuestra vida, yo le puedo asegurar, hermano, hermana, que le van a empezar a sobrar 2, 3 pesos a lo mejor en la semana, 15 pesos, 20, 100, no sé, en la proporción en la que cada uno se mueven sus ingresos, ¿no? Pero en esa proporción le puedo asegurar que va a ir sobrando algo que no va a necesitar jamás. Y es ahí, hermanos, donde este principio de la riqueza acumulada se da. Porque ya viví ese tiempo, ya gasté, pagué lo que tenía que pagar, gasté lo que disfruté también con mi familia, en mi persona, y me sobró. Y viene la siguiente semana, y viene la siguiente quincena, o el siguiente periodo de utilidad que recibo de mi negocio. Y entonces vuelve a sobrar. Y vuelve a sobrar. Y entonces todos esos sobrantes, hermanos, se van convirtiendo en ahorros que consolidan un patrimonio
del cual no va a tener necesidad de hacer uso jamás, sino que ese dinero seguirá produciendo para usted y sabrá que siempre estará ahí, pero que el Señor mañana habrá de dar lo que mañana nos corresponde. Por eso Jesús nos enseñó a orar así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Amén? Ya lo que sobró del pasado, sobró. El de hoy, Señor. Y si es de la semana, y si es de la quincena, no, cuando usted recibe su siguiente pago, permita que Dios se involucre en sus finanzas. Por algo la Biblia habla más de los temas financieros que del cielo, que del infierno, incluso de disciplinas espirituales, ¿no? Como la oración, por ejemplo, ¿verdad? Habla más de la buena administración, habla más de nosotros siendo fieles en lo poco para poder disfrutar de lo mucho. El Señor quiere realmente que nosotros, hermanos, pues tengamos en todas las cosas, como lo dice Pablo en Corintios, allá en 2 Corintios capítulo 9, que en todas las cosas tengamos siempre todo lo suficiente. De hecho, este principio de Proverbios, que es el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, es retomado en Hebreos por allá en el capítulo 12, versos 5 al 6. Así que está más que confirmado el principio de honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, y entonces disfrutar de toda esta bendición que el Señor nos da, dice, en abundancia y rebosando. Por eso somos nosotros, pues, los beneficiados con el diezmo. Cuando nosotros podemos entender esto. Mire, hermanos, en el mundo hay muchos libros y muchas cosas acerca de las finanzas. Por ejemplo, Robert Kiyosaki es un autor de libros muy conocido. Muchos grupos lo estudian y todo eso. Hay una sola persona que se ha hecho millonaria con los libros de Robert Kiyosaki, y ese es Robert Kiyosaki, porque ha vendido millones y millones de libros, así que es el único millonario. Todos los demás, claro, son principios importantes, son principios buenos que en nosotros generan buenos hábitos. Pero si verdaderamente, hermanos, quieres disfrutar una vida plena, entonces vive por los principios de Dios. Allá te va a decir, bueno, levántate a las 5 de la mañana, ¿y qué hacen las mentes millonarias, no? ¿Qué hacen? Pues se levantan a las 4 de la mañana, no sé, y hacen ejercicio y leen un libro, y ahí está la gente haciendo eso, hermanos. Si por eso se hicieran millonarios, ¿verdad? No funciona. Son buenos hábitos, no lo voy a negar. Sin embargo, no cumplen finalmente el propósito. Así que pongamos en práctica lo que la palabra del Señor dice. En el libro del profeta Malaquías, el Señor dice, vean, estas son palabras de Dios a través del profeta Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí, que el alfolí en este caso es un granero, sí, es un almacén, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. ¿Sabe, hermanos, que esta es la única ocasión en que Dios dice que lo probemos? No hay otra. Es la única ocasión en la Biblia en la que el Señor reta al pueblo, ¿no? Pruébenme, pónganme a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos. Hagan la prueba, dice, a ver si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No pide el Señor ser probado en otra cosa, sino en esta. ¿Por qué? Porque Dios sabe
que todos nosotros batallamos con el tema de las finanzas y sabe que nuestra mente, nuestros paradigmas hacen que cometamos muchos errores en este aspecto de la vida y nos hacen o esclavos del dinero para buscarlo, para ganarlo, ¿sí? Nos provoca una codicia enfermiza que termina dañando a partir de nosotros mismos, ¿verdad? En la salud, en las emociones y a la gente a nuestro alrededor. Realmente el tema del dinero genera muchos problemas en la vida de una persona y su círculo alrededor, ¿no? La familia y demás. Por algo el Señor pone tanta atención en esto. Y por algo se atreve Él a decir, pruébenme en esto. En la prueba. Así que yo les recomiendo, queridos hermanos, que lo prueben. Como les digo, aparte del temor de que es que si no diezmo me voy a enfermar, voy a tener un accidente, me van a correr del trabajo, es que si no diezmo, no hermano, no. Dios no está en ese canal. Dios quiere, por el contrario, bendecirles. Por eso, si usted lee este capítulo 3 de Malaquías, Dios antes les dice, ustedes me han robado, y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Dice, en sus diezmos y ofrendas. O sea, no se habían dado cuenta ellos de la condición en la que vivían. No se habían dado cuenta de lo que estaban desperdiciando. Y entonces aquí el Señor llama su atención en ese sentido. Pruébenme ahora. No les dice el Señor, pónganse a cuentas con lo que me deben y no. Y el Señor habla aquí de un robo en el contexto de la ley, ¿sí? Ya no es para nosotros tal caso, pero en el contexto de la ley era así. Ustedes me han robado. Pero el Señor no viene a hacerles cuentas. El Señor viene y les hace una oferta. Pruébenme ahora en esto. Empiecen a hacerlo. Y vean, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces, aquí ya es la otra parte. Vean, cuando nosotros decidimos no diezmar, decidimos no honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, ¿sí? Lo que le estamos diciendo a Dios de una manera sencilla es, no intervengas, ni para bien ni para mal. Aunque el Señor sigue haciéndonos bien, seguiremos con nuestro trabajo, seguiremos con nuestros negocios, seguirá ganando lo que gana y seguramente más, porque Dios no puede negarse a sí mismo, hermanos, y si Él ha prometido bendecirnos, nos va a seguir bendiciendo, ¿sí? Pero hay a quienes Dios va a bendecir de una manera muy especial. Ahora, cuando yo decido no participar de esta práctica que Dios ha establecido, lo único que digo, Señor, no te metas, yo me encargo. Yo voy a buscar reprender al devorador. Porque vean lo que dice aquí, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Para qué? Para que no destruya el fruto de tu trabajo, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor. Es decir, Él quiere proteger lo que nos tocaría a nosotros. ¿Sí? A mí me tocaría buscar una buena administración, habilidades financieras y demás cosas, el ahorro y todo aquel tipo de cosas, ¿no?
Pero el Señor Jesús dice que los tesoros en la tierra, bueno, son fáciles de robar y además que se corrompen. Es decir, van perdiendo su valor. Así es. Entonces el Señor dice, yo quiero intervenir, no solo para darte más, dice, para abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde, una bendición especial, sino además proteger por ti al devorador. Al no hacer esto, pues, lo único que le decimos a Dios es, no te metas, y hermano querido, Dios lo respeta, ¿sí? Él no se va a meter. ¿Ok? Es tu dinero, disfrútalo, te lo di de todas maneras para que lo disfrutes. Disfrútalo hasta donde puedas. Yo quisiera protegerte, pero tú no quieres mi protección. ¿Entienden por qué es en el contexto de libre albedrío? Lo que tú decidas. Si deseas que Dios intervenga o no en este aspecto de tu vida. Él quiere hacerlo así. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Vuelve a repetir, dice Jehová de los ejércitos. Fíjese bien que en estos versos del 10 al 12 de Malaquías 3, se repite esto, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos, 3 veces aparece aquí. No es una idea de hombres. Quítese la idea de la cabeza que mucho se ha dicho por ahí, ¿verdad? Que les digo, lamentablemente por el abuso de muchos líderes religiosos que han hecho de esta enseñanza, pues la gente tiene muchas reservas, ¿no? Y lo ven como una enseñanza de hombre, porque lamentablemente muchos hombres llevaron esta enseñanza a un nivel de corrupción tal y abuso tremendo. Pero aquí es el Señor de los ejércitos el que lo dice. No es una estrategia de la iglesia para tener recursos. El Señor así lo establece. Y si la iglesia de alguna manera, la membresía de una iglesia no participa en esto, Dios de otro lado manda todo lo que es necesario para que la iglesia siga adelante. Tenemos más de 2000 años, ¿no? Y nunca ha faltado nada. La iglesia aquí está. Usted ve iglesias pequeñísimas por ahí, en condiciones precarias, y siguen cumpliendo su ministerio. No falta nada, hermanos. No nos falta nada. Por eso dice que cuando demos, no demos con tristeza ni por necesidad. O sea, usted no da a la iglesia porque la iglesia tiene necesidad. Y no lo dé con tristeza. No es una actitud de, ay, pues hay que dar, tengo que dar. O como algunos dicen, hay que dar hasta que duela. No, no, hermanos, eso no es una enseñanza bíblica. Lamentablemente les digo, así se ha hecho, ¿no? Hay que dar hasta que duela. No, hermanos, si ya Jesucristo sufrió. Por eso en 2 Corintios 9 habla de que Él, siendo rico, se hizo pobre. Capítulo 8, capítulo 9 nos habla del tema de las finanzas en la iglesia, en las familias de la iglesia. Y dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Es decir, enfrentó todos los efectos de la maldición por causa del pecado que producen pobreza. Jesucristo lo recibió, ¿sí? Cuando llevó nuestro pecado, recibió también toda esa condición de pobreza. Él, siendo rico, se hizo pobre. No está hablando espiritualmente. Jesús jamás se hizo pobre espiritualmente, sino que recibe toda esa pobreza provocada por nuestro pecado, para que ahora Él, habiendo recibido toda la maldición de la ley, nos redimiese de ella
para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Entiende esto? El Señor ha recibido la maldición, por eso ya no puede tocar a nosotros que hemos creído en Él. Porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y recibe todas las consecuencias, la ira de Dios en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos hechos ahora justicia de Dios en Él, para que entonces todas las bendiciones del justo que vienen en la Biblia sean aplicables a ti y a mí. El profeta Ezequiel lo presenta de esta manera en el capítulo 44, el verso 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Recuerde, ahora esto se refiere a la iglesia, ¿sí? Ya no es a una persona. Usted no ofrenda, no diezma para una persona. Entienda bien eso. Es la iglesia. Es la iglesia la que recibe, es la iglesia la que administra lo que nosotros ofrendamos y diezmamos. Y de ahí se cubren todos los ministerios. Pero entonces dice acá, para que repose la bendición en vuestras casas. Para que repose. ¿Sí? Dice, esto va a causar que la bendición repose en vuestras casas. ¿Qué entiende por esto? Pues que ahí se va a quedar la bendición. No va a ir y venir. Va a reposar en su casa. Recuerde Proverbios 3. Tus graneros serán llenos con abundancia, pero también tus lagares rebosarán de mosto. La bendición de Dios, hermanos, no es solamente dinero. No son solamente cosas y posesiones, casas y demás. La bendición de Dios es integral. Cuando nosotros le permitimos a Dios, hermanos, porque no me dejará mentir, ¿no? Incluso hay dichos comunes que de alguna manera retratan una realidad, ¿no? Y dicen que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se va por la ventana, ¿no? Retratan realmente una realidad, no de que dejemos de amarnos ni nada, sino de que en la necesidad obviamente hay conflictos, hay preocupaciones, hay enfermedades que se provocan por ese estrés. Y no necesariamente por no tener dinero. Hay personas enfermas hoy porque tienen dinero. Hay personas enfermas hoy porque tienen un negocio próspero, boyante, creciente, y entonces empiezan a venir los problemas y Hacienda y los impuestos y todas las cosas, ¿no? Y entonces hay problemas, porque ahora hay que cuidar lo que tenemos, cuando es algo de lo cual el Señor quiere hacerse cargo. Por eso dice, yo voy a reprender por ustedes al devorador, para que no los toque y para que sus vides sigan fructíferas. Entonces, Él quiere mantener en nosotros este ciclo de bendición, que acá Ezequiel dice, repose en sus casas, porque al final la bendición va a llegar a nuestra familia. Es hasta donde Dios quiere que esta bendición llegue en cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, seguiremos con esta enseñanza una semana más, hablando algunos otros temas. Por ahora nos quedamos con esto. Si usted no escuchó el estudio de la semana pasada, le invito a que vaya a los archivos de YouTube, de Facebook, lo que sea, donde están ahí activos estas enseñanzas, y participe de ella, la vea, para que pueda complementar con la enseñanza de hoy, y por supuesto no se pierda la próxima, porque vamos a ver en la práctica, hermanos, cómo esta bendición de Dios trasciende a otras personas
y empezamos nosotros verdaderamente a disfrutar de ella. Así que espero que hasta lo que hoy llevamos haya sido bendición para usted, que el Señor le revele verdaderamente las bondades de esta enseñanza, lo que Él quiere hacer con nosotros. Y hoy, quédese con esto: el diezmo es para nuestro beneficio, ¿sí? El Señor quiere intervenir, el Señor quiere actuar en nuestro favor. Y yo quiero bendecirle hoy, me permita orar para concluir este tiempo, presentándonos delante del Señor a todos aquellos que han entendido esta enseñanza y han aceptado esta revelación y quieren participar de ella, pero no saben cómo. Quieren participar, pero sienten dudas, porque las matemáticas no salen, ¿verdad? Y usted dirá, si con 1,000 pesos no completo, con 900 menos, ¿no? Bueno, para usted que está sintiendo esta inquietud de parte de Dios, quiero que me permita orar para que Él le dé el querer y el hacer por su santa voluntad, para que usted pueda hoy decidirse a probar al Señor. Hay muchas cosas más que decir, hay muchas cosas más que aprender respecto de este tema y seguiremos en los estudios siguientes. Así que les invito a orar. Padre, ¿cuánto agradecemos, Dios, la oportunidad que nos has dado hoy de continuar con esta enseñanza? Si ha llegado el momento de tocar este tema en la iglesia, seguramente es porque, Señor, tú quieres bendecirnos, porque tú quieres, Dios, en este tiempo especial en el que estamos metidos en una crisis general, tú quieres manifestarte de una manera muy particular en la vida de cada una de las familias de esta iglesia y de las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios. Dios, no harías esto si no tuvieras esa intención. No enviarías esta palabra si no tuvieras la intención de que diera un fruto particular en cada uno de los que la escuchamos. Así que quiero pedirte, Dios, hoy que podamos nosotros recibir esta semilla, esta palabra en esa forma de semilla, y que quede bien plantada en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, para que dé su fruto en la vida de cada uno de nosotros y nuestras familias al 30, al 60 y al 100 por uno. Que los principios que todavía nos falta por aprender, Dios, podamos también recibirlos con agrado y usar la fe. Aunque si hay alguno aquí, Dios, que está dudando, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido te manifiestes con él de una manera palpable como lo quieres hacer, Dios. Que nos bendigas de una manera especial a partir de esta enseñanza. Dales a esas personas, Dios, algo nuevo, algo que no les quede la menor duda de que has sido tú, Dios, y que puedan así, de eso, Señor, de esa bendición en particular, de esa nueva bendición que tú les darás, un nuevo trabajo, un incremento, algo, Señor, milagroso, y que a partir de ahí ellos puedan, Dios, reconocer que has sido tú, y poder, así como Abraham, cuando se encuentra con Melquisedec, en un acto de agradecimiento, de honra, de adoración, entregar la parte de los diezmos. Que así sea en nosotros y podamos disfrutar y probarte como tú mismo lo dices, Dios, en Malaquías 3, que tú abrirás las ventanas de los cielos, Dios, de que tú vas a intervenir y de que como lo has prometido, nunca jamás, jamás, Dios, nos faltará algo. Que como tu misma palabra lo declara, jamás habrá un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así confiamos, Padre, y así confesamos tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Pasen buenas noches, abríguense bien. Han sido días de frío y parece que todavía un día más. Abríguese, guárdese en el nombre de Jesús que está con usted. Disfrute de este clima también, ya vendrán los calores,
pero entre tanto disfrutamos de este hermoso clima también, con la bendición y la protección de nuestro Dios. Gracias, hermanos, felicidades a todos, sea feliz, Dios nos ama.